¿cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, soy psicólogo y le doy la más bien cordial bienvenida al podcast de hoy de Mentes Analíticas. Como siempre, me encuentro acompañado de mi gran amigo Luis. Luis Arocha Mariño, psiquiatra y psicólogo del bien vivir. Psicólogo, ¿no? Filósofo. No, y psicólogo Filósofo también. del bien vivir. Sí, yo pienso que todos tenemos un poco de psicología interna. Bueno, y más tú, con la experiencia que tienes muchísimo de psicología. Mira, pero hablando de psicología, psiquiatría, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, encontré este libro fabuloso de José Antonio Marina, La vacuna contra la insensatez. Además, algo bien interesante, este libro fue editado por primera vez en marzo del año pasado. Oh, Y esta es la sexta edición que ya está agotada. imagínate. Entonces, imagínate Hay que leerlo. ante este monstruo, ¿no? Porque en realidad José Antonio Marina ha sido un monstruo del pensamiento crítico. Y por eso fue que lo traje. Para que hablemos del pensamiento crítico. Ok, me parece muy interesante el Y tema. yo te preguntaría, Juan Ricardo, para ti, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, fíjate que es como, pues yo lo digo como una investigación inteligente acerca de determinados eventos. O sea, cuando a ti te llega, por ejemplo, una información, y pasa muy bien hoy en día, que puede estar minada de muchas cosas, o lo que llaman los famosos fake news y todas esas cosas, si tú no filtras, si tú no creas, desarrollas tu propio pensamiento crítico, te puedes creer cualquier tontería que te diga la gente, ¿no? O sea, que sería como una especie de filtro de lo que vamos registrando, de lo que va aconteciendo, de lo que va pasando en la vida, ¿no? Sí, 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 definitivamente. como un filtro. Porque fíjate que precisamente, un poco volviendo sobre el título de este libro, La vacuna contra la insensatez, él nos propone acá en este texto que la insensatez es cotidiana, que la insensatez predomina en nuestro medio, lo que tú dices. Cuando tú crees una fake news, tú estás cometiendo un error de insensatez. No seas insensato. No seas insensato, no seas insensato. Cuando alguien toma una decisión, por ejemplo, un político importante toma la decisión de ir a una guerra, está cometiendo un acto de insensatez. Cuando yo me peleo con mi pareja, a quien amo, adoro, eso sí es un grado de insensatez. eso es insensatez mayúscula. Cuando yo golpeo a un hijo porque no hizo caso a una instrucción que le di, yo estoy siendo insensato. Y José Antonio Marina nos propone que esto se trata de una especie de virus mental. Yo lo considero así. Un virus mental que nos toma y que nos impide proceder con cordura, que sería como la antítesis o el complemento en el espectro de la insensatez. Bueno, actuar fíjate, con cordura. Una cosa interesante que por lo menos en Estados Unidos está sucediendo, todavía está sucediendo, pero los seres humanos que no se dedican, lo que nos dedicamos nosotros, ¿verdad? Que es la salud mental, no tienen por qué saberlo, pero la verdad que programar una mente es bastante fácil, si lo sabes hacer. Y entonces, tanto en los colegios de público, que es donde van la gran mayoría de norteamericanos, ahora se han metido en las universidades, en nuestro país pasó igual que las universidades. ¿Qué es lo que tú más encontrabas en los pasillos de las universidades venezolanas? ¿Qué tipo de ideología? Ajá, sí. ¿Verdad? La comunista, exacto, ¿no? Porque ellos no son tontos, ellos saben que ahí es donde hay que agarrarlos y te empiezan a impregnar ideas en la cabeza, porque las ideas son como semillas, se siembran. Exacto. Y entonces lo que hay que dejar, después hay que abonarla para que vayan creciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Te van encarrilando en una serie de ideas que pueden hasta no tener sentido del todo y no hay muestra con la realidad de que eso funcione. Dígame hoy que me diga alguien dónde ha funcionado el comunismo en cualquier parte de la historia y no me lo 46 experimentos sociales se han realizado. Bueno. Ahora, ¿cuál es la pata coja? Y ahí es donde entra el pensamiento crítico. Cuando tú dices, bueno, siendo una idea tan bonita, ¿verdad? Todos somos iguales, será como
¿cómo se llama? Sueño de una noche de verano, vamos a hacer una fiesta, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la vida, ¿verdad? Yo diré un sueño de una noche de primavera, es el comunismo, ¿no? Que lo plantean tan bonito y tal. Entonces, ¿cuál es la pata coja? ¿Dónde falla? Nos dice José Antonio, en el virus mental, en ese virus de la insensatez que te lleva a adquirir el dogmatismo. Cuando tú cierras la posibilidad de discutir, cuando tú cierras la posibilidad de contradecir, cuando tú cierras la posibilidad de opinar diferente, en ese momento tú te vuelves incómodo para quienes han promocionado la idea, ¿verdad? Y quizás eso es lo que ha dado origen a una moda, que yo llamo una moda insensata, que es me has ofendido, ¿verdad? Me has ofendido porque opinas diferente a mí, ¿no? Ese es un verdadero peligro, ¿no? Una verdadera amenaza a nuestra estabilidad mental y a nuestra estabilidad como seres que procuramos vivir lo mejor cada día. ¿Mm? Mira, estoy buscando porque yo sigo a un psicólogo canadiense que creo que ahora vive en Estados Unidos porque en Canadá como que no lo dejan vivir bien. Gad Saad, un judío espectacular, y él acaba de sacar, bueno, un libro nuevo ahorita, pero no recuerdo el nombre, pero el del que estaba buscando es el de la mente parásita, que se parece mucho a Ajá, esto. al Entonces, virus, ¿no? sí, porque dice lo de cómo la gente ha ido matando el sentido común y el pensamiento crítico a través de implementación como de virus, ¿no? Entonces, y Exactamente. dice que a la gente hay que enseñarla a pensar. Y yo creo que gran parte de lo que nosotros hacemos aquí en este podcast es ayudar a la gente a que aprenda a pensar, a sacar criterios propios Exacto. y ver de dónde se puede agarrar. Porque yo creo que algo clave, hay que anclarse en la realidad, o por lo menos lo que uno llama realidad, ¿no? Exacto. Entonces, es bien interesante que pongamos, o sea, abierto a Sobre, la gente sobre la mesa y dice, mira, estas son las herramientas que tú puedes utilizar para desarrollar un mejor pensamiento crítico y exacto. analizar lo que realmente está pasando y no dejar que te caigan a mentiras o a embustes, como decía Entonces, María. te hago otra Ajá. pregunta, Juan Ricardo, te hago otra pregunta que es, ¿qué diferencia podemos establecer entre el pensamiento solito y el pensamiento crítico? Bueno, hay una gran diferencia, porque yo digo, tú puedes pensar tonterías, o sea, estar en la luna, como dice uno, y no estás haciendo nada crítico, la parte crítica, ¿verdad? La parte crítica es cuando empieza el análisis, Ajá, inducido por una, pienso que siempre tiene que ver con una motivación. Algo te empuja a decir, ya va, aquí esto no me cuadra. Entonces déjame investigar y ver qué es lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo hoy en día, hay un fenómeno increíble. Los medios sociales hoy en día, los más populares, sobre todo en Estados Unidos, está CNN, CBS, ABC, todas esas son compañías privadas manejadas por gente que tiene sus propios intereses y ellos te van a vender la narrativa que ellos quieran. Y hay exactamente, sí. muchísima gente que se sienta al frente del televisor y escucha y no lo duda. Dice, eso que están diciendo es Pasivamente, verdad. ajá, pasivamente lo toma Uh y pasivamente lo asume como una realidad y -huh. sobre esa realidad es que va a montar su decisión. Mira, me encanta algo que hizo la plataforma X, que antes se llamaba Twitter, Ajá, que cuando tú pones lo que sea, automáticamente, sobre todo en cosas controversiales, ellos te ponen como una nota de la comunidad. Te dicen, te hacen como un fact check, a ver si eso es verdad o no, y te ponen las pruebas, te dicen, mira, exacto, esto es verdad o esto es mentira. Y de hecho tú le puedes preguntar ahora a la inteligencia artificial que está adherida a la plataforma, que en este caso es Grok, y tú le dices, mira, Grok, averíguame sobre esto, y te dice todo lo bueno y lo malo. Entonces, claro, ahí eso te, fíjate, la inteligencia artificial, que hemos hablado ya en varios episodios, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico porque nos da información necesaria para poder uno sacar sus propias conclusiones, ¿no? claro, claro. O sea que podemos decir lo siguiente, y aprovecho para este jueguito, ¿no? Que me parece interesantísimo. Yo tengo una idea, esa idea la asumo como verdadera, sobre eso monto una conclusión y sobre eso voy montando otras conclusiones, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿qué ocurre?
porque cuando veo esto digo, esto Pero no eso me parece- cuadra. Ahí aparece el pensamiento crítico. Yo digo, no, esto no me cuadra, esto como que va es así, ¿no? Ujú. Si yo quiero lograr esta disposición, ¿verdad? Homogéneo, Y bueno, y lo podré mejorar. Por ejemplo, si yo incorporo una nueva idea, a lo mejor. Entonces sería la diferencia entre pensar linealmente, que es que me quedo con esto y digo, bueno, no me queda otra, así es la realidad y entonces así tengo que asumirla. Sería el pensamiento no crítico, el pensamiento insensato, ¿no? Si utilizamos la terminología que nos propone Marina, ¿no? Ujú. Mientras que cuando yo digo, esto no me cuadra y empiezo a probar otras posibilidades hasta encontrar aquella que yo digo, esta sí me cuadra, ahí estoy hablando del pensamiento crítico. Pero cuando digo, esta sí me cuadra, ya dejo de pensar críticamente. Sí. Bueno, pero Ya también dejo de está el pensamiento creativo. el pensamiento Y creativo. como dice, pensar fuera de la caja, salirte de los Exactamente. límites y empezar a involucrar otras teorías, otras tendencias a temas que son poco común ligados. Entonces, bueno, pero esto lo podemos ver de este nuevo enfoque. Exacto. Entonces, a mí me Ya, encantan los enfoques, claro, porque depende porque por donde lo veas. te dan Te dan ángulos. eso que descubrió Albert Einstein y que descubrió también Pablo Picasso, cada uno en su territorio, ¿no? Ujú. Que es que si yo me cambio de punto de vista de lo que estoy viendo, si yo soy capaz de girar y de ponerme arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, yo voy a tener una visión más completa del fenómeno, Ujú. ¿no? Por lo tanto, también podemos decir el pensamiento crítico como que tiene niveles, ¿no? Sí, sí. O sea, yo puedo pensar críticamente acerca de un acontecimiento que ocurre. No, por ejemplo, yo por ejemplo veo las noticias y todo eso, y yo las juzgo desde el punto de vista de si es creíble o no es creíble, más que si es real o no es real. No, pero ¿No? tú sabes cómo arranco ¿Para yo. qué? Para después buscar aristas de por dónde entrar. Pero ¿qué crees tú, Luis? Cuando se presenta una información nueva o vieja, yo siempre parto del principio que todo es subjetivo. Entonces ya con ese pensamiento, la información que está entrando, sea donde sea, la diga quien diga, digo, eso es subjetivo. Claro. Entonces déjame buscarle la objetividad a esa información. Y ahí es Exacto. donde me obligo a hacer pensamiento crítico. Claro, claro. ¿Ves? Ahora fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros buscamos ser objetivos, nos metemos en un Sí, en callejón camisa 11 varas. bien difícil, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de objetividad, por ejemplo, con respecto al mundo material. Uh-huh. ¿Hay o no hay una taza aquí en mis manos? ¿No? ¿Hay café o no hay café? ¿Hay café o no hay café? Que se me acabó aquí el café. Entonces, ¿verdad? Eso es objetivo. Pero mi idea del café es subjetiva, ¿verdad? Mi idea de la taza también es subjetiva. Por ejemplo, si yo le digo a un chino, y no sé chino, ni el chino sabe castellano, le digo, esto es una taza, él no va a entender nada. Pero sí, esto es lo que llamamos el lenguaje ostensivo, ¿no? Y si yo le señalo la taza, él puede entender ¿Qué quiere café? que hay una taza y que le estoy pidiendo café. ¿Ya? Porque une su parte subjetiva con su parte objetiva, ¿no? Y eso es parte, de eso se ha ocupado la filosofía toda la vida, esa discusión entre lo objetivo y lo subjetivo. A tal punto de que podemos llegar a decir, no hay nada más subjetivo que lo objetivo, ni nada más objetivo que lo subjetivo, pues entonces, que es real, acontece. Fíjate que en Bueno, una... como decía Einstein, todo es relativo menos la velocidad de la luz y eso es relativo. Y eso es 300.000 metros por segundo. Exactamente. Fíjate que precisamente iba a hacer mención de eso. Creo que fue en 1922, si mi memoria no me falla. Henry Bergson y Albert Einstein se reúnen a conversar. Y Bergson le dice, el pensamiento es objetivo, porque lo estoy viviendo y tal. Y Einstein le desmiente, Einstein le dice, no, eso, el pensamiento no existe. Además, la barbaridad es si no existe, ¿no? O sea, ¿acaece o no acaece, no? Como nos intenta responder Wittgenstein en otro momento, ¿no?
ese fenómeno de que es filtrado lo objetivo a través de lo subjetivo es un fenómeno típicamente humano. Y por eso es que tenemos opiniones. Y por eso es que las opiniones terminan divergiendo. Y que la única forma de que nosotros podamos construir es que utilicemos el pensamiento crítico en cada uno de nosotros también, y para que podamos juntarnos a crear algo nuevo, ¿no? ¿Quién dijo pienso, luego existo? Pienso, luego existo. Descartes. Pienso, luego existo. Podríamos decir ahora, existo, luego pienso. No, en un bucle. Y fíjate que por eso es que Marina nos propone en este texto, ¿verdad? Y en otros textos también que él ha ido desarrollando a lo largo de los años, que es a través de ese pensamiento crítico que nosotros podemos elevar al ser humano. Y que si lo vemos en niveles, el primer nivel sería, que lo comenté hace unos minutos, que es cuando yo examino críticamente, analizo con un criterio abierto lo que está aconteciendo. Pero hay otro nivel superior, que es cuando yo medito acerca de eso, de lo que hay, y pienso, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto a dónde me lleva? ¿Y esto de qué manera me hace más feliz? ¿O me hace más completo? ¿O me hace más inteligente? Ese otro nivel de pensamiento crítico es quizás el más importante, porque es como el marco dentro del cual nosotros vamos a tomar decisiones. La espiritualidad, la moral, la ética, el arte. Bueno, les confieso, antes de comenzar el podcast, estamos discutiendo un poco el tema, y tú trajiste a colación lo de las dimensiones del pensamiento. Las dimensiones. Entonces, sí, hay como nivel. Entonces, cuando uno, te entendí que cuando uno mete ya el grado de filosofía o de espiritualidad, ya estás entrando en una dimensión más alta, claro, ¿verdad? Donde entran los valores. Que lo llamó, ¿cómo se llama? Aristóteles lo llamó metafísica, que después lo retoma, ¿cómo era que se llama este? Aristarco. Bueno, uno de estos, de los alumnos de él, o alumnos posteriores, cuando clasifica los textos de Aristóteles, los clasifica en física y metafísica. Quizás eso es lo que llevó a Rutherford, otro gran investigador, en este caso en física, uno de los primeros que comenzó a trabajar con la física cuántica, la física de partículas, que decía, todo es física, lo demás es filatelia. Pero cuando tú dices filatelia, la filatelia es física. O eleva a la metafísica. Cuando alguien se dedica ¿cómo se llama?, a coleccionar estampillas, no está trabajando sobre una base material específicamente. Está trabajando en un aspecto intrínsecamente humano. ¿Por qué digo intrínsecamente humano? Un caballo, un perro, un gato no colecciona estampillas, ¿no? No colecciona estampillas. Quien colecciona estampillas es un ser humano. O sea, tiene una idea superior acerca de lo que está haciendo. Y cuando subimos a otro nivel y decimos, bueno, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa la filatelia? Subimos a un nivel de la comunicación humana, a un nivel de los vínculos humanos, a un nivel que podemos subir otro más y decir, entramos en el mundo de lo espiritual. Mire, y si llevamos de la teoría a la práctica, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú sugerirías a alguien para empezar a desarrollar el pensamiento crítico? El primer paso es dominar las emociones. ¿Por qué? Pero entonces se la complicaste. Claro, no queda otra. Si usted no domina las emociones, y eso las neurociencias lo han confirmado, fíjate. El primer paso para poder pensar es inhibir la respuesta emocional. Cuando el niño aprende el no, él está aprendiendo a inhibir el impulso para poder, por ejemplo, no agarres la taza.
porque se puede romper. No tienes todavía la neurología suficiente como para manipular la taza sin que se te caiga y sin que se rompa. Entonces él aprende primero el no, antes de entender las razones de por qué no debe tocar la taza. Entonces el no juega ese papel. Claro, nosotros siempre proponemos un no amoroso. O sea que se me vino, No un no castigador, sino un no amoroso. o esa analogía a la taza o el ejemplo. Un mensaje navideño de la radio en Venezuela hace muchos años que decía, mis manos son pequeñas, por eso se me bota la leche. Que una reflexión, era muy lindo, ¿no? Que era una reflexión de un niño explicándole a los padres que él no se quería portar mal, que era simplemente recordándole que era un niño. Claro. Y bueno, y visto desde el punto de vista neurológico, sí, definitivamente el sistema neurológico no funciona igual en un niño que en un adulto. Exactamente. Y no fíjate, está tan entrenado. Fíjate que esa otra crisis también se vuelve a presentar en la adolescencia, donde también el pensamiento crítico tiende a ser borroneado por los impulsos. Yo recuerdo una vez que yo daba clase a los estudiantes que recién entraban en la Facultad de Medicina. Y estábamos en el patio, otro profesor y yo. Y vienen unos muchachos, 3, 4 muchachos, y ¡pum! Y nos llevan por delante, nos tropiezan, ¿no? Y él deforma ese zaperoco a los muchachos, y los muchachos ponen una cara de sorpresa. Y que nos dan Y entonces yo le digo, es que no nos vieron. Y es verdad. A esa edad tú no ves a los viejos. No lo ves. No están claro, ¿por qué? Porque ellos están guiados por un nuevo impulso, que es la aparición de las hormonas secundarias, ¿verdad? Que son típicas de la adolescencia, que encharcan el cerebro y entran en una turbulencia. Por eso el adolescente vuelve a ser torpe y se le vuelven a quebrar las tazas. Se lleva por delante las cosas. Mira, y porque no te su cuerpo está cambiando. En la adolescencia se pierde objetividad y el pensamiento crítico puede estar nublado por el romanticismo de la época. También. Porque uno en esa época es como idealista. Claro. Todo lo ve y bueno, y por eso es tan fácil instalarle ideas comunistas. Exacto, programarlo. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de programar porque ellos andan buscando grupos de pertenencia. Entonces tú tienes, por ejemplo, ahorita el caso de los conocidos como Tenian, ¿no? Esa moda, ¿no? Eso es una moda. La vamos a ver pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos en la búsqueda, en el desespero de orientar el impulso de pertenencia, no encuentran en nosotros los humanos ya viejos un muro de contención a su impulso. Sino que ese muro de contención que antes cumplía el viejo, ¿verdad? El abuelo y el padre, que cumplían ese rol, ya lo perdieron, y entonces ese muro abrió huecos y ellos buscan entonces en los animales ese grupo de contención, ¿no? Entonces que me pareció interesantísimo que incluyera como primer paso la parte de manejo de las emociones. A mí no se me ocurrió de ponerlo de primero, sí incluirlo, pero no como primer paso. Y entonces se me viene también, cuando yo explico inteligencia emocional a los clientes, le pongo ejemplo del manejo de la rabia, y que en Venezuela usamos una expresión que a mí me encanta, que dice, te pusiste bruto. Pero tú sabes, me parece genial, porque es que se te nubla el entendimiento y no piensas. Entonces cometes muchos errores. La rabia es muy mala consejera. Y entonces, ¿qué pasa? Que si necesitas desarrollar pensamiento crítico, en el estado de la rabia no lo vas a poder hacer. Claro, tienes que inhibir primero. Y como te digo, esto se ha demostrado con los estudios de neurociencia. ¿Por qué? Porque sabemos, ya conocemos que la razón, el pensar críticamente, es funciones más que todo del prefrontal, ¿no? Por eso tenemos frente, ¿no? Si ustedes observan un perro, un caballo, van a ver que su frente es muy pequeñita y está hacia atrás, porque tiene muy poco desarrollo el prefrontal. Y en el prefrontal es donde aparecen las llamadas funciones ejecutivas, que son el planificar, que son el poder pensar en modo lento, en modo espacio,
poder pensar despacio, poder detenerte a razonar, a armar el Lego de la vida, ¿no? A poderlo armar de manera coherente. Todo eso es función del prefrontal. Vamos a ponerle un ejercicio a la gente, ¿qué te parece? Con eso de la idea tuya de la emoción. Que traten de pensar en un tema específico, lo que sea, una nueva noticia, Ajá. algo que haya pasado, y lo vayan filtrando por la emoción. Es decir, ¿cómo pensarías tú, si es que puedes, observar esta nueva idea, esta información que te está llegando, si estás triste, si tienes mucho miedo o tienes rabia? A ver qué pasa. Exacto. Incluso lo podemos colocar en un efecto. Por ejemplo, piense cómo razonaría usted acerca de cualquier problema, cualquier asunto que tenga. Desde la ira y desde el coraje. O sea, el coraje como impulso a hacer las cosas adecuadamente sin desbocarse, ¿no? Como Si atreverte usted a hacerlo. intente pensarlo desde el punto de vista de la tristeza y desde el punto de vista de la alegría. O sea, de los dos Exacto. Por ejemplo, extremos. hay Sí. unos famosos experimentos que se han repetido mucho, que es cómo cambia uno de pensamiento cuando tiene hambre y cuando ha comido. Cuando uno tiene hambre se Nunca inclina al hagan polo. mercado con hambre. Se va a traer Exactamente. el supermercado Te completo. vas a traer el supermercado completo. En cambio, si tú primero comes, vas a comprar con más pensamiento crítico. Más sensato. Más sensato, más sensato. Sí. O lo mismo, por ejemplo, desde el miedo y desde el miedo, sí, el Y la miedo más bien, valentía. y la valentía, por ejemplo. Construir ese espectro te va a permitir ver cómo en la medida que tú orientas tus emociones, vas a orientar tu pensamiento y le vas a abrir la puerta al pensamiento crítico. O sea, que tú estarías de acuerdo, Luis, es decir que una de las cosas para desarrollar el pensamiento crítico es aprender a tener una mente fría. O sea, en el sentido emocional, donde no haya ninguna emoción fuerte fluctuando, sino que estés así como nivelado. Yo no utilizaría la palabra fría, no me gusta. Ah, bueno. Yo diría en Caliente. calma, Calma. en calma, en calma, en paz. Es distinto, ¿no? Tranquila, sí. Ok. Sí, fíjate que de hecho, Vale. por ejemplo, cuando yo hablo de las clasificaciones de emociones, yo incluyo la calma entre las emociones, cosa que veo que la mayoría de los autores no hacen. Pero la calma es un estado anímico que es precisamente el que permite que tú le saques el máximo provecho al prefrontal. Y fíjate que, por ejemplo, es lo que busca el budista, por ejemplo, cuando hace meditación. Es lo En que, busca de es la lo que calma. trabaja, está en busca de una calma, de una serenidad. Cuando tú estás en serenidad, aparecen lo que se llaman los circuitos que trabajan por defecto. Es decir, todo tu cuerpo entra en un estado de relax, en un estado de armonía, en un estado que podríamos llamar eutrófico, es decir, un estado generador de salud. Y eso es uno de los descubrimientos más interesantes que se ha hecho en los últimos años, porque nos brinda una opción interesante. De hecho, de ahí nace el famoso mindfulness, ¿no? Pero entonces me parece que sin querer queriendo, como decía el chavo, estás invitando al público a que desarrolle la habilidad de la meditación o el mindfulness como herramienta poderosa para el pensamiento crítico. Como herramienta para llegar al pensamiento crítico, que es entonces cuando tú agarras la información, aquí viene la importancia del contenido también. Cuando tú agarras la información y dices, vamos a operar críticamente con esta información, vamos a permutar sus componentes a ver a qué conclusiones me va a llevar. Y ese, podríamos decir, es la esencia del pensamiento crítico, que bueno, que como ya dijimos, lo podemos establecer en niveles de complejidad creciente en función de partir de lo terrenal e ir hacia lo metafísico o lo espiritual. Mira, bueno, pues ya estamos llegando al final del episodio de hoy, pero que antes de irnos quería recordarle que por favor
le den a la campanita, se suscriban si no están suscritos y lo rieguen la voz por ahí a la gente. Estamos en casi todas las plataformas, la mayoría en audio, pero en YouTube estamos en video, por si nos quieren ver las caras, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por favor, suscríbanse y denle like a todo este episodio. Bueno, y si tienen algún tema que quieran que nosotros desarrollemos, escríbanlo en los comentarios y con mucho gusto así lo haremos. Exacto. Nos despedimos. Como de costumbre, un abrazo y seguimos. Hasta luego.